noches, sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, un programa de Canal 8 en el que intentamos abordar temas que consideramos que pueden ser de su interés de una forma pausada y tranquila, pero siempre con criterio informativo y que cuando se acabe este programa ustedes sepan algo más sobre el tema que nos ocupa. Esta noche queremos hablar de los jóvenes en Canarias, un tema que como comprenderán es muy amplio, muy general, pero sí hemos traído hasta esta mesa a tres personas que nos pueden aportar un poquito, por lo menos darnos algunos brochazos sobre cómo son nuestros jóvenes. Paso a presentar a nuestros invitados esta noche. Tenemos a don Daniel Díaz, gerente adjunto de la Fundación IDEO. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. A su lado tenemos a Rubén Plasencia, que es coordinador del área de juventud del colectivo Algarabía de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Tenerife. Lo he dicho bien, todo seguidito. Muchas gracias, Rubén. Buenas noches. Y junto a él también Emilio Berche, monitor voluntario de la Federación de Scouts de Tenerife. Muchas gracias, Emilio. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a introducir el debate, si les parece. Estamos hablando que en Canarias las cifras, los datos, las estadísticas hablan de alrededor de un poquito más de 600.000 jóvenes en Canarias, ¿no? Estamos hablando que cerca del 33% de la población canaria está entre los 15 y los 34 años de edad. Inicialmente, y como toma de contacto y de una forma muy suave, si les parece, o incluso para tomar tierra en este debate, me gustaría que cada uno de ustedes planteara en dos trazos cómo ven la situación de la juventud canaria en la actualidad, si la ven positiva, si la ven, digamos, en dos trazos. Tampoco vamos a complicarnos porque a lo largo del debate hablaremos ya de cosas puntuales. Si parece, Daniel, si quieres empezar. Pues sí, ningún problema. La juventud actual es igual que ha sido, yo creo que han sido todas las juventudes, siempre un tanto rebeldes, dependiendo de la edad, más o menos convencionales, porque no es lo mismo, evidentemente, encontrarse con 17 años que con 32. Dentro de los jóvenes, o lo que se consideran jóvenes, realmente hay diferentes sectores poblacionales. Y si me lo permites, Daniel, que además los jóvenes cada vez han ido alargando, digamos, ese arco, ¿no? Antes los jóvenes acababan a los 25, ahora a los 30, estamos hablando ya casi llegando a los 35. Quizás por ese retraso en la emancipación de la vivienda familiar que acaba generando que te sigan considerando joven, a pesar de que a todos los efectos resultas un adulto. En todo caso, en Canarias estamos ante la generación de jóvenes canarios mejor preparados de la historia, eso sin duda. Es verdad que es una generación a la que le cuesta encontrar vivienda, es uno de nuestros problemas, y a la que el empleo resulta precario y temporal. Por lo tanto, es una juventud que demanda este tipo de cuestiones, pero también es verdad que es una juventud, desde el punto de vista del aspecto positivo, muy solidaria, la más tolerante que ha habido con respecto a sociedades anteriores, incluso algunas, a la sociedad anterior, resulta un tanto cerrada hacia mucho tipo de cuestiones y, bueno, una sociedad abierta al mundo. Rubén, ¿qué opinión te merecen a ti, digamos, genéricamente los jóvenes de Canarias en la actualidad? Aunque evidentemente no podemos hablar de todos porque no los conocemos, pero tu sensación al respecto sí nos interesa conocerla esta noche. Yo apoyo todo lo que ha dicho mi compañero, al igual que en otras épocas hay diferentes subgrupos dentro de la juventud y, por supuesto, los problemas no son los mismos. Nosotros sí vemos que son solidarios, pero también que tienen desinformación en algunos sectores, que todavía les falta un poco la iniciativa para realizar cosas, proyectos, participación. ¿Y son más tolerantes los jóvenes canarios bajo tu punto de vista? Esa sección yo creo que también tiene sus matices, sobre todo no son igual de tolerantes una persona que tenga 20 años que una persona que tenga 35. Claro. Ya ha vivido más y su experiencia es diferente. Y Emilio, tu trabajo con jóvenes a través de los scouts, del movimiento Scout, digamos, te dice o tú ves ese reflejo en la gente con la que tú trabajas, en los chicos y chicas con los que tú trabajas, de que estos jóvenes son muy diferentes a los de antes o son más o menos iguales y todos repiten, digamos, el camino. Yo creo que los jóvenes son el reflejo de la sociedad que nosotros queremos tener y que tenemos. Nosotros intentamos inculcar unos jóvenes que sean comprometidos con la ciudadanía y que tengan una serie de valores importantes. Lo que pasa es que hay muchos más ámbitos en los que ellos se mueven, es bastante difícil generalizar y yo creo que es una juventud ambiciosa, con ganas, pero que se enfrenta con un futuro bastante lleno de incertidumbre, por lo que comentaba mi compañero, temas de vivienda, temas de trabajo, de paro. Se nos tilda de cómodos y que no hacemos nada, pero es lo que siempre se le ha tildado a la juventud, quizás porque las condiciones en las que vivimos, pero siempre hay ganas de seguir, de ir haciendo cosas, de ir descubriendo, y yo creo que la juventud canaria es bastante feliz en la medida de sus posibilidades y lo que
la palabra indica y es difícil contemplar lo que es la felicidad en general. De todas formas, como planteaba inicialmente, el tema de la juventud es muy amplio y vamos a intentar desglosarlo mínimamente. Respecto ya se has mencionado, además, lo acabo de mencionar Emilio, los valores. No estamos hablando de una sociedad joven, si me lo permiten, con valores que simplemente son el reflejo de la sociedad en la que viven. Es decir, por ejemplo, esta sociedad se la acusa de ser muy consumista, se la acusa del tanto tienes, tanto vales. Con su experiencia, con su trabajo desde cada uno de los campos que ustedes manejan, ¿nuestros jóvenes son realmente así? ¿O quizás hay una parcela de los jóvenes que no interesa, incluso a veces a los medios de comunicación que se vea, que son otro tipo de jóvenes que hacen cosas por su ciudad, por su pueblo, por su gente? ¿Cómo lo ves, Daniel? Pues yo lo que veo es que esta sociedad es consumista. No intentar achacar comportamientos consumistas a los jóvenes, que son precisamente los que están llevando ahora el movimiento en contra de este tipo de manera de vivir, me parece bastante injusto. Lo cierto es que los jóvenes siempre han sido tildados por las generaciones anteriores, como bien decía Emilio, como aquellos, bueno, que comienzan, al comenzar un cambio, son diferentes y por lo tanto no te gustan. Ya decía Platón, creo que era en el siglo IV antes de Cristo, que todas las generaciones anteriores piensan que las posteriores son peores. Entonces, al final, a los jóvenes nos toca acabar recibiendo o siendo tildados con adjetivos que realmente pertenecen a toda la sociedad, porque nosotros somos parte de la sociedad y somos el reflejo de lo que la sociedad crea. Nosotros somos hijos de nuestros padres y por lo tanto aquello que hayamos recibido de ellos realmente es lo que recibimos como jóvenes y lo que reciben todos los jóvenes. Entonces, si somos consumistas es porque la sociedad realmente lo es. Seguramente seamos incluso los primeros que intentemos cambiar eso. Si estamos preocupados por el dinero es porque a lo mejor nuestros padres, nuestra familia, nos dice desde el principio que hay que ganar dinero, hay que trabajar. Se ha inculcado lamentablemente a la sociedad canaria ese tipo de pensamiento sobre que el dinero es realmente lo importante y no la felicidad. Y a lo mejor quienes han de dar el giro realmente son los padres con respecto a qué les quieren inculcar a sus hijos. En todo caso, creo que somos unos jóvenes bastante conscientes. La juventud de hoy en día es una juventud que a lo mejor le importa menos el dinero de lo que importó a la juventud anterior, porque precisamente el hecho de no venir de una sociedad o de un momento de carencia económica ha hecho que tengamos otro tipo de preocupaciones y a lo mejor banalicemos sobre el tema del dinero. Rubén, tú respecto a esto de ese consumismo del que se acusa evidentemente a los jóvenes, aunque como bien decía Daniel, afecta a toda la sociedad, ¿coincides en el planteamiento? O... Sí, coincido en el planteamiento. Yo creo que igual que él, ha sido la sociedad la que nos ha inculcado los valores de consumismo, pero también creo que había que añadir que no solo son los padres los que tendrían que cambiar esta tendencia, sino los educadores, los colegios, las universidades, en sí la sociedad. Es ella misma la que le tiene que cambiar esos valores de consumismo a la juventud. Pero creo que los jóvenes sí somos consumistas, pero no a grandes rasgos. Nosotros nos gusta vestir marcas, pero también por la moda y por sentirnos bien y por valorarnos. No hay que darle una óptica negativa, digamos. Sería negativo, y esta pregunta se la hago a Emilio, si solamente nos quedáramos en eso, pero ¿tú crees que los jóvenes con los que ustedes trabajan, por ejemplo, desde el punto de vista del escultismo, son jóvenes que se fijan en el otro o solamente se miran a sí mismos? Nosotros es lo que intentamos que ellos se fijen en los demás y que también sean solidarios con los demás, que trabajen, que sean capaces tanto de trabajar individualmente como de trabajar en equipo. Y yo creo que los jóvenes canarios son capaces de hacerlo, no ser tan individualistas como se propugna desde otras esferas, y que hay valores y latentes de lealtad con sus amigos. Los jóvenes canarios son bastante amistosos con todos, con los que nosotros trabajamos también se llevan ellos muy bien, valores de solidaridad, de respeto, y no tanto sí hay consumismo, como comentaban los compañeros, pero creo que es algo que tendríamos que intentar cambiar, o quizás es solo lo que se intenta ver, lo que se ve en la sociedad, y no se ve lo que realmente trasciende detrás de ese consumismo, de ese individualismo, que puede haber muchas más cosas, pero que no resultan tan interesantes como hablar de consumismo. Sí, hay muchos autores que hablan, cuando se refieren a los jóvenes en general, en el caso de España, pues
un sector de la población banalizado, que no le preocupan las cosas que pasan a su alrededor. Yo no coincido evidentemente con eso, pero sí me gustaría saber qué opinan ustedes respecto a la capacidad crítica de nuestros jóvenes. ¿Son críticos con la sociedad en la que viven? ¿A ustedes les llega bien a través de la Fundación IDEO y los programas que desarrollan y las diferentes actividades, a ustedes a través de Algarabía o a través de los Scouts? ¿Les llega ese sentimiento crítico respecto a la sociedad en la que viven? Sentimiento crítico que sí ha sido, digamos, muy efectista referido a determinadas generaciones, ¿no? Hubo momentos en el pasado, años 70, en los que se hablaba que aquellos jóvenes eran críticos, no como los de hoy. Esa frase la hemos oído creo que casi todos. ¿Coinciden con esa apreciación o qué piensan ustedes al respecto? Hombre, pero es que es fácil haber dicho que esa generación era crítica cuando, claro, vivían bajo una dictadura ante la que no era nada difícil ser crítico. Era casi necesario, ¿no? Claro, era necesario, era normal. Y aún así, no la mayoría de la población juvenil pertenecía a esa masa que criticaba a la dictadura o el gobierno dictatorial que existía en los 70 en España. Yo creo que la juventud es crítica con aquellas cosas con las que está disconforme, evidentemente. Es más, últimamente sí que proliferan bastante cierto tipo de plataformas o movimientos en los que la mayoría, yo creo que el 70% de los mismos están conformados por jóvenes que lo que desean es que cierto tipo de cosas no se hagan o se hagan conforme a otro tipo de reglas y que por lo tanto sí que existe un espíritu crítico. Lo que pasa es que no se puede pedir que este espíritu crítico pertenezca a todos los jóvenes, porque a lo mejor otros piensan realmente que, bueno, que las cosas no están tan mal, que su vida va bien, que han tenido posibilidades y que por lo tanto no tienen derecho a quejarse. Entonces, yo creo que forma parte de este espíritu que hay en esta generación que vivió los 70, que además son los padres de los hijos del boom, del gran baby boom que hubo en Canarias y en España, y que piensan que sus hijos no se mueven. Pero bueno, es que tampoco mucha gente se murió, porque que yo sé que, por ejemplo, el movimiento anterior acabó con el fallecimiento de una persona, no con un derrocamiento, ni con un golpe, ni por movimientos civiles. Rubén, ¿tú crees que los jóvenes canarios son críticos con el sistema en el que viven? Críticos, hablo en el sentido sano de la palabra y en el que todos entendemos perfectamente. ¿Se cuestionan la sociedad en la que viven y dicen abiertamente las cosas con las que no están de acuerdo? Sí, cada vez más. En mi opinión y desde el punto de vista de mi colectivo, nosotros criticamos, por supuesto, pero ya no solo por la historia que tenemos, la historia de homofobia, de transfobia. Sí somos críticos y protestamos siempre que podemos. Lo que pasa que, por supuesto, siempre es su justa medida. Y Emilio, desde los escados del sentimiento crítico, ¿cómo lo dirigen ustedes de los chicos y las chicas que comparten sus días, sus fines de semana a través de los escados en este caso? Pues intentamos que ellos aprendan a pensar y a pensar por ellos mismos, independientemente de las distintas influencias que puedan tener, que sean capaces de coger un poquito de aquí y un poquito de allá y hacerse su propia opinión. Sí es verdad que es difícil y a nosotros nos cuesta porque no es algo que se inculque ni en la escuela ni en casa. Y la única crítica que ellos ven por ahí en medios de comunicación o en los políticos es crítica destructiva, no se construye. Y a ellos les resulta complicado construir. Ahora, yo creo que es una labor de todos el enseñar a ser críticos, enseñarles a pensar porque es un valor único de nuestra sociedad. Y los jóvenes son la apuesta del futuro. ¿Cómo ven ustedes desde el contacto que mantienen a través de sus organizaciones, o en este caso la Fundación IDEO? ¿Cómo creen ustedes que ven ese futuro los jóvenes? ¿Los jóvenes confían en el futuro ahora mismo? ¿Son optimistas de cara al futuro que van a tener respecto a cuestiones que iremos desgranando como el empleo, la vivienda? ¿Para su futuro se consideran que son personas afortunadas y que más adelante vivirán bien? ¿Creen que tienen todo ese alma positiva respecto al futuro que les espera? Yo creo que, vamos a ver, acabas de empezar además por algo interesante, porque es que la mayoría de los jóvenes piensan que son el presente, no el futuro. Claro. Entonces, cuando se les habla de futuro, miran con una especie de mirada reticente, porque es un poco intentar relegar el papel que los jóvenes tenemos ahora a lo que va a pasar mañana. Y no, creo que somos afortunados porque el joven de hoy en día quiere tomar las riendas ya. O sea, el joven... Eso es un dato a tener en claro, cuenta. exacto. El joven realmente se siente el presente y por lo tanto quiere tomar las riendas ya desde el punto de vista laboral, de vivienda, de familia e intentar encauzar su vida hacia aquello que desee. Entonces, ¿que lo hacemos con optimismo? Pues no sé, todo depende de las posibilidades de cada uno. Evidentemente, cuando ves que no puedes comprar una vivienda porque tu contrato realmente es muy precario, pues creo que no te va a alegrar el día, ni el futuro. Pero yo creo que sí que somos optimistas,
porque es una... o sea, los jóvenes de hoy en día son una especie de masa dentro de la población que no se rinde, no creo que abdiquen fácilmente. Rubén, ¿cómo ves este tema? Yo creo también que somos optimistas en general, la juventud canaria. Lo que pasa que yo creo que la juventud canaria se plantea el futuro con optimismo, pero también que sabe que para conseguirlo hay que luchar duro. Entonces por eso se está notando mucho más la formación cada vez, la juventud canaria está mejor formada. Las universidades cada vez amplían el número de plazas más. Entonces yo creo que sí se plantean un futuro con optimismo, pero mediante la lucha. De todas formas hay un amplio porcentaje de jóvenes que están, bueno, que además lo dicen las estadísticas, no lo apunto yo, que en cuestiones de formación evidentemente abandonar en un momento dado la formación, pues a lo mejor en un grado que a lo mejor no les permite incorporarse a los puestos de trabajo que desearían, ¿no? También hablaremos un poquito de esos niveles, si les parece, entre un ratito, pero quería plantear la misma pregunta a Emilio, a ver cómo veía él ese optimismo que parece irradiar la juventud. Yo creo que sí hay optimismo y a la vez hay bastante incertidumbre con algunas cosas y sobre todo lo que hemos ya planteado aquí sobre lo que es el empleo y la vivienda. Vivimos en el presente y a veces cuesta mucho imaginarse en un futuro a largo plazo, en 5 o 10 años, y eso es algo que a los jóvenes yo creo que nos cuesta ver en parte también por esa incertidumbre de lo que puede ocurrir, que no sabemos dónde nos vamos a colocar, qué podemos conseguir y qué medios vamos a tener para conseguir lo que realmente queremos. Del análisis previo a preparar este programa, uno de los valores que recogen algunas estadísticas y sobre todo muchos análisis cualitativos es que hay un factor que, digamos, une bastante al colectivo juvenil, si se le puede denominar así, de Canarias, que es el cuidado y el respeto por el medio ambiente. No sé si ustedes lo perciben de igual manera, Daniel, a través de las actividades que ustedes realizan. Pues sí, vamos a ver, está claro no solo por las actividades que realizamos a través de la Dirección General de Juventud, que la verdad es que todas aquellas que van relacionadas con medio ambiente, protección del medio, concienciación o incluso aquellas que van encaminadas también a la tolerancia, como hablábamos antes, y cooperación, son las más solicitadas de todas. Son aquellas actividades que generan mucha más inquietud, mucho mayor número de solicitantes y por las que siempre hay más consultas, incluso en la web juventudcanaria.com. Y esto quizás yo creo que también tiene su reflejo en la calle. Los movimientos sociales de los que hablábamos antes, los movimientos críticos, casi todos, el 80 o el 90%, tienen cierto carácter medioambiental, de protección del medio. A lo mejor es porque hemos vivido esta etapa de desarrollo importante en Canarias e indiscutiblemente los jóvenes canarios ahora quieren que las islas queden como están. Intentar proteger este difícil equilibrio que ha resultado ser el turismo y la calidad de vida, o el turismo y el medio ambiente, y claro, acaba generando sensibilidades que sobre todo los jóvenes yo creo que perciben con más tranquilidad, porque es que quizás el mayor, por así decirlo, abandonó la lucha o sencillamente es más práctico. Esa bandera del medio ambiente, entiendes tú, por lo tanto, que sí agrupa a muchos jóvenes de diversas procedencias y demás en Canarias. Además, estoy convencido que detrás de cualquier movimiento relacionado con la protección medioambiental, me refiero evidentemente al movimiento de las plataformas de tipo cívico, asociaciones de protección del medio y movimientos medioambientales, todos, casi todos, al 80%, 90% están conformados por jóvenes. Rubén, ¿coincides con esta idea? O sea, ¿tú ves también que el medio ambiente puede ser una de esas banderas que unen a la mayoría de los jóvenes canarios? Sí, por supuesto. Algarabía 2 veces al mes realiza actividades de senderismo con rutas, con charlas de profesores y de gente que entiende del tema y vemos que cada vez funcionan esas más actividades. afluencia. Hay mucha afluencia por parte de los jóvenes en las excursiones, gente de toda índole, cada vez son más participativos en las actividades de nosotros de senderismo. Emilio, el movimiento Scout, que te voy a preguntar sobre el medio ambiente, cuando es una de las cosas, digamos, en las que ustedes más trabajan. ¿Podrías explicarnos brevemente qué actividades realizan referidas al medio ambiente y si consideras, como le preguntaba a los otros contertulios, que detrás de esa bandera sí caben muchos más jóvenes de los que parece? Las actividades que realizamos, se intenta que prácticamente todas las actividades que podamos sean en el medio ambiente. Un movimiento educativo que educa en el medio ambiente, pero no solo educación ambiental, sino educa toda una serie de valores y de respeto.
y que en el monte pues se intenta que ellos mismos en sus trabajos en grupo, senderismo, temas de reciclaje, temas de respeto por la fauna, por la flora, es algo que hacemos siempre mucho hincapié y que en ellos la verdad es que se ve el reflejo de ese respeto y esa concienciación que tienen por el medio. En lo que respecta a los jóvenes canarios, yo creo que sí, que es que somos conscientes de ese patrimonio único que tenemos y que tenemos que cuidarlo, porque si no lo cuidamos se nos va. Lo que sí es importante es que aunque se crea que los jóvenes seguimos muy concienciados, no se descuide por parte de las administraciones públicas las campañas de educación ambiental porque resultan indispensables año tras año. Incluso recuerdo que en alguna de las manifestaciones de hace unos años ver incluso a gente con su uniformidad scout, con su pañoleta, digamos, en manifestaciones en defensa del medio ambiente. No sé si recuerdas tú esa imagen. Sí, yo recuerdo tanto con las torres de Vilaflor como en el puerto de Granadilla se han manifestado grupos de scout en protección, porque piden la protección del medio ambiente. Otro valor que se le pone en la etiqueta, que es un valor evidentemente positivo, porque eso intentamos que sea también el tono del programa, que transmita un poquito de positivismo respecto a cómo son nuestros jóvenes, es la solidaridad y la cooperación, que es algo que ya apuntaba antes Daniel. Cada vez que se habla de estos temas o se abren iniciativas, ya sea en ayuntamientos, cabildos, a través del Gobierno de Canarias o incluso asociaciones o colectivos que lo hacen por su propia iniciativa, digamos que esas actividades se llenan de personas que están dispuestas, personas con este arco de edad de los jóvenes que decíamos al principio, que están dispuestas a sumarse a cuestiones que tengan que ver con la solidaridad con los demás y la cooperación incluso no solamente en Canarias, que es fundamental, sino también fuera de aquí, ¿no? No sé cómo lo ves, David. Bueno, yo creo que cada vez de cada 5 veces, cada 5 jóvenes que se acercan a la Dirección General de Juventud a preguntar sobre actividades, yo creo que 3 lo hacen casi de forma directa sobre entidades que hagan cooperación, sobre todo internacional. El joven canario está muy interesado en salir al exterior a echar una mano y ayudar, a intentar de alguna manera, e incluso abonándose el billete con su propio dinero, yendo a trabajar a donde sea, donde haga falta, cualquier país en vías de desarrollo, sin ningún tipo de compromiso económico ni nada por el estilo, porque lo que sencillamente desean es que les des el lugar donde ir. O sea, no piden que les beques, que también hay becas. O sea, a través de la Dirección General de Juventud se emiten becas y las becas la verdad es que tienen, bueno, siempre hay un montón de solicitudes, tranquilamente más de 15 o 20 por beca, son bastantes becas que van a diferentes lugares del mundo y hay que hacer una selección lamentablemente dejando fuera gente y es que lo demandan. La solidaridad también a nivel Canarias. Sí, eso te quiero decir, este tipo de comportamientos, es fácil preocuparse por cosas lejanas, exacto. pero también también lo que pasa es que les cuesta mucho más intentar encauzar ese tipo de intención solidaria hacia los demás, porque sobre todo, no digo en muchos, pero sí que es verdad que hay municipios en los que realmente no hay manera de encauzar este voluntariado joven que desea hacer algo, pero que realmente no está organizado. Porque se encuentran, ¿qué hacen? O sea, tocan en la puerta de la persona que realmente tiene necesidad de algo y le solicitan, mira, ¿tienes ayuda? Entonces sí que es verdad, por ejemplo, que me consta que hay un voluntariado potente, sobre todo en entidades como Cáritas u otro tipo de entidades, que sí que es voluntariado joven, además el mayor, porque es gente que demanda realmente ayudar al prójimo, pero es verdad que el joven sí que se encuentra con que tiene pocas alternativas, porque ahí quizás hay que sacarle la tarjeta amarilla a las entidades públicas, a las administraciones, porque hacen falta que creen más cauces para que el joven realmente pueda llegar a la persona que demanda ayuda y pueda ejercer su labor voluntaria. Rubén, ¿cómo ves este asunto también? Yo veo ¿Solidarios, no solidarios? ¿Cómo son nuestros jóvenes? Desde el punto de vista de la Algarabía, los jóvenes sí son solidarios, pero se encuentran con la traba de la desinformación. Lo que decías al principio. Ok, por parte de las administraciones públicas, por parte del gobierno, la gente tiene ganas, nosotros observamos que tienen ganas, pero que no tienen canales informativos, aparte de Internet, que Internet ya es una traba porque no todos los jóvenes tienen Internet en casa. Creo que el problema principal de la cooperación, por lo menos que ve Algarabía, es que hay desinformación. Falta cómo llegar a todos los jóvenes o al mayor número de jóvenes, lo que tú reclamas de alguna forma. Sí, yo reclamaría por parte del gobierno pues una mayor publicidad, por así decirlo, sobre la existencia de este tipo de colectivos, de las actividades que realizan,
de dónde estamos ubicados. Sí, pero sería una publicidad dirigida, o sea, me refiero, no, a lo mejor no valdría la publicidad normal y corriente que se hace con estas cosas, sino dirigida efectivamente a los sectores, a los sitios donde se informan los jóvenes, donde ellos tienen acceso a cuestiones que les pueden interesar, ¿no? Sí, por Más supuesto. focalizada, que por concretar un poco. Sí, por supuesto, pero siempre teniendo claro que es una publicidad sana. Publicidad, no propaganda, eso era un debate que teníamos hace poco también en este canal. Emilio, al respecto de la solidaridad, cooperación, a través del movimiento Scout, supongo que todas las puertas abiertas para no solamente el compromiso y el respeto al medio ambiente que ustedes mantienen, sino también con la ciudadanía y con la gente que vive cerca de nosotros, ¿no? Sí, claro, el movimiento está dirigido por jóvenes voluntarios, entonces ya se nos presupone cierta solidaridad, que estamos dedicando nuestro tiempo libre pues, a educar a niños desde 6 hasta 21 años. Y en cuanto a cooperación, se intentan hacer proyectos tanto de cooperación internacional como de desarrollo local. Hay unos proyectos del 052 por parte del Estado, pero que las complicaciones que vemos es que hay mucha burocracia en medio. Y es bastante complicado por parte de los grupos Scout desarrollarlos completamente o todo el papeleo que hay que hacer para luego el resultado, que es lo más productivo, pero que muchos se echan atrás por todo lo que hay que hacer en medio y que es una pena porque la sociedad se queda sin esas aportaciones por temas que realmente no es por falta de preocupación de ellos. ¿Aproximadamente cuántos Scouts puede haber en Canarias ahora mismo? Que es un dato que En Canarias se maneja que aproximadamente hay unos 1.500 entre asociados y voluntarios, que con las familias y todo suman aproximadamente unos 2.500 personas. Había quien decía hace algún tiempo que era un tema, los Scouts, anacrónico, ¿no? Que no era cosa de nuestro tiempo, pero ustedes supongo mantienen la vigencia del mensaje y de lo que vienen haciendo. Sí, el espíritu se mantiene, que es la educación en valores, pero obviamente nos vamos reformando. Actualmente somos más de 28 millones en todo el mundo y es la organización infantil y juvenil más potente a nivel mundial, y en España y también en Canarias. Y a pesar de cumplir 100 años ahora, no nos hemos quedado en 1907, sino que hemos sido capaces de adaptarnos a la nueva sociedad y a lo que la sociedad nos va demandando. Ahora en la segunda parte del programa trataremos de abordar el tema del asociacionismo, que también tiene mucho que ver con lo que nos ha traído a esta mesa. Simplemente por precisar, justo antes del intermedio de pausa publicitaria, Daniel, aproximadamente de cuántas asociaciones o colectivos, si tienes el dato o por aproximación lo puedes decir, estamos hablando de jóvenes que están vinculados a asociaciones de todo tipo. Tenemos aquí a los Scouts, tenemos a la gente de Algarabía, pero hay asociaciones juveniles en esta tierra en muchos sitios, ¿no? Casi en cada barrio. Sí, lo que pasa es que al final la cifra realmente no es tan impresionante. El número de asociaciones juveniles en Canarias no excede en la actualidad de las 500. Depende de actualizaciones de censo y otro tipo de datos, porque siempre se actualizan anualmente, hay muchas que se dan de baja, y hay muchas asociaciones que no son estrictamente juveniles, sino son culturales, claro, o de ocio, pero que realmente están conformadas por jóvenes. Entonces el dato es un tanto ambiguo. En todo caso, pues estarían por ahí. Disculpa que te interrumpa, Daniel, aquí tenemos que dejarlo para ir a la pausa publicitaria y a la vuelta seguiremos hablando o tratando de descifrar cómo son los jóvenes de Canarias. Buenas noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro hablando de los jóvenes de Canarias. Y habíamos dejado justo antes de la publicidad a Daniel Díaz explicándonos un poquito cómo era, digamos, el nivel asociativo de los jóvenes canarios. En buena lid corresponde a ti seguir con el debate, puesto que te corté antes de una forma así un poco radical, ¿no? ¿Cómo son nuestros jóvenes asociados desde el punto de vista? Bueno, el joven que ya está asociado evidentemente es un joven muy implicado, que intenta cambiar el mundo que le rodea, intenta hacer actividades para otros jóvenes, no para sí mismo. Es decir, la gran mayoría de las asociaciones juveniles realmente lo que están intentando es hacer actividades para otros de forma generosa, intentando siempre movilizar al resto de los jóvenes con cualquier tipo de actividad, muchas de ellas medioambientales, como estábamos hablando antes, pero también muchas culturales, como una alternativa cultural a aquello que las administraciones públicas no hacen por no ser lo común, o porque realmente resulta algo
minoritario. Y sí que es verdad que hay que reconocer que desde un punto de vista de la generalidad de los jóvenes asociados son una minoría. Son algunos que están muy concienciados de que hay que organizarse para realmente conseguir algo. Rubén, respecto al colectivo Algarabía, ¿tú también coincides en que es difícil que la gente se apunte, digamos, a cualquier asociación o colectivo, ya sea al de ustedes o ya sea cualquier otro que tú puedas conocer ahora mismo en Tenerife o en Canarias? No, Algarabía tiene un total de 70 socios, en número creciente. Cada vez que nosotros hemos organizado alguna actividad, como te comentaba antes del senderismo, la gente sí está por la labor de afiliarse. Anteriormente, hace unas cuantas semanas, hicimos el Festival del Sol, que fue el Festival de Cine Gay y Lésbico Internacional de Tenerife, y ahí se afiliaron bastantes personas. Algarabía consiguió el darse a conocer y sobre todo conseguimos pues incrementar el número de socios. Deduzco tus palabras que tú crees que no, que la gente sí está activada y que la gente se mueve. Nosotros vemos que sí, y hay mucha implicación. La gente a la hora de nosotros de hacer nuestras actividades, aunque todavía somos pocos con los 2 años que llevamos funcionando, somos un número creciente y sobre todo bastante implicados en todo. ¿Cuántos años lleva funcionando Algarabía? 2 años. 2 años, hombre, pues 70 asociados yo creo que es un buen número para en 2 años arrancar, ¿no? Emilio, ¿cuántos grupos scouts puede haber ahora mismo, por ejemplo, en Tenerife, por seguirlo a donde más televidentes tenemos? En Tenerife, en lo que a la Federación de Scouts de Tenerife concierne, somos 6 grupos. Hay 3 grupos en Santa Cruz, 2 en La Laguna y 1 en La Orotava. Ajá. ¿Y esto estamos hablando de esas 2 ramas que había del escultismo antes o ahora están unificadas respecto, por lo menos respecto a esta federación? O sea, ¿siguen habiendo los famosos scouts católicos y los otros scouts, como se decía? Sí, sigue estando. Entonces, ese dato que me has dado es el dato de los de la federación. Sí, de lo que se conoce como la Federación de Asociaciones de Scouts de España. Y que a su vez en Canarias es la Federación de Scouts de Canarias y en Tenerife la de Scouts de Tenerife. Luego está el movimiento Scout Católico que va aparte y tanto a nivel de Canarias como a nivel nacional. Y en cuanto al número de chicos y chicas que se suman, en este caso a los Scouts, ¿va, digamos, la tendencia es creciente o al contrario? Estamos creciendo en ciertas edades, hay otras edades donde resulta más complicado, porque sobre todo ya mayores y captar voluntarios y todo resulta bastante complejo por toda la dinámica que ello lleva y sobre todo principalmente por un tema de información. Hay falta de información de lo que nosotros realmente somos. Se cree que vendemos galletitas y nada más y no, somos una escuela de ciudadanía que intentamos impartir valores a los jóvenes. Les voy a dejar un dato sobre la mesa que también recogí preparando este programa, que viene a decir más o menos que el 90% de los jóvenes dedica un mínimo de 3 horas a ver la televisión, con lo bueno y lo malo que eso puede significar, porque el dato que no tengo es qué tipo de televisión ven, que quizás eso sea lo que a lo mejor nos daría, digamos, algún matiz más. Bajo su punto de vista, los medios de comunicación, y lo enlazo por aquí, contribuyen a que los jóvenes primero se vean reflejados y 2 tengan una capacidad un poquito más crítica, o simplemente la televisión es un entretenimiento al que, como bien dice este dato, el 90% de los jóvenes dedica 3 horas al día, que igual son muchas o son pocas, eso lo dirán ustedes. Daniel. Yo no sé, yo soy parte de esos pocos, a lo mejor, que no se llenan la boca criticando la televisión. La televisión también ha sido un medio de comunicación que nos ha hecho ver diferentes lugares del mundo que nunca hubiéramos visto de otra manera, otro tipo de personajes, otro tipo de universos, por así decirlo, y por lo tanto que un joven se pase ese número de horas viendo la televisión puede ser negativo si realmente el resto del número de horas del día no lo dedica a ejercitar algún tipo de deporte, a compartir su vida con otro tipo de personas, y si lo único que hace en su día es realmente del ordenador a la tele o de la tele al ordenador. Si es así, evidentemente es negativo. Si no lo es, yo creo que es positivo, porque recibe un gran contenido de opiniones, de corrientes de opinión y de información que le sería muy difícil recibir de otra manera, porque hay que reconocer que el joven canario, por ejemplo, no creo que destaque por la compra de prensa escrita. A lo mejor sí que se informa algo por la radio, pero yo creo que el gran medio de comunicación para el joven es la televisión, y por lo tanto también es la manera de la que se informa y en la que puede llegar incluso a crecer personalmente. Depende de lo que vea, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que puede haber, hay que discriminar entre lo bueno y lo malo,
que se recibe a través de las ondas. Rubén, ¿tú qué opinas respecto al consumo de televisión, este dato que les dejaba yo a ustedes sobre la mesa de nuestros jóvenes? ¿Consideras que es mucho, que es poco? ¿Cómo lo ves? Yo sí soy partidario a criticar la televisión actualmente. Hay demasiada prensa rosa y demasiado, por así decirlo, petardeo entre comillas, pero creo que esas 3 horas tienen algunas matizaciones. No creo que sea solo la tele informa y depende de la información que tú quieras obtener. Hay muchas formas de interpretarlo. Claro, pero como siempre decimos, la tele o la televisión informa, pero también en ocasiones deforma. Entonces, por eso es por lo que venía la pregunta de si ustedes consideran que ese consumo de televisión es un consumo, bajo su punto de vista, yo sé que es muy difícil generalizar, es un consumo el que hacen los jóvenes responsable. O sin embargo, nos podemos encontrar con chicos y chicas de 11 años que nos repiten, digamos, la retahíla de los personajes o personajillos que pueblan muchas horas de las parrillas televisivas, ¿no? No sé qué opinas al respecto. No, yo creo que cada uno ve la información que quiere y selecciona la información que quiere. Puede que sea mala, puede que sea buena, pero hay libertad en ese sentido. Sí, hombre, nadie quiere menoscabar esa libertad, pero sí por lo menos poner el acento en que no siempre, desgraciadamente, nuestros jóvenes a lo mejor se dedican esas 3 horas o las que sean a ver algunos programas que a lo mejor no son especialmente formativos, es lo único que yo apuntaba. ¿Coincides o no? Daniel, ¿tienes alguna opinión? Es que a mí me gustaría añadir, porque lo estaba pensando ahora, que lo miremos desde el punto de vista nada más que anecdótico. O sea, 3 horas dedicadas a la televisión son sencillamente una película y un programa como este de hoy. Es decir, estamos hablando de algo que tampoco es así como pasarse todo el día delante de la pantalla. O estamos hablando de una serie, de un informativo y de un programa a lo mejor realmente estúpido. O sea, esas 3 horas son las horas en las que uno ya, la verdad es que llega a casa y puede ser que sí que es verdad que la televisión enajene un poco porque elimina esa conversación familiar que siempre ha habido, pero yo no sé cómo será el resto de hogares. Yo creo que casi todo el mundo, cuando llega a casa por la noche, prende la tele y al menos un par de horitas ve. O sea, salvo gente que realmente está negada a encender el televisor, o incluso hay algunos que ni siquiera tienen televisión en casa. Lo cual, eso sí que es más difícil, sí, ¿no? Sí, es raro, pero existen. Yo creo que lo mínimo que ve alguien en la televisión son 2 horas o algo así. Y bueno, 3 horas es una película y un informativo o un programa como este. Emilio, ¿tú qué piensas al respecto? Yo creo que sería un poco ingenuo pensar que no hay influencia de la televisión en los jóvenes. Ahora, si bien es verdad, como apuntaban, que no sabemos qué televisión exactamente están viendo ni qué se dedican esas 3 horas. Sí es cierto que en la televisión se ven cosas bastante reprobables, como es el éxito fácil y la crítica destructiva, pero también se pueden ver otra serie de aspectos mucho más beneficiosos para la juventud, o simplemente el desconectar de una vida complicada con estudios, trabajo y asociaciones en algunos casos. Otra cuestión que le quería plantear era algo que tiene que ver con, digamos, un poquito la cultura de nuestra sociedad. Hay datos que apuntan, por ejemplo, que nuestros jóvenes no colaboran en el hogar. Hay estadísticas al respecto. Incluso hay diferencias entre los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Por apuntarles el dato para iniciar esta parte del debate, se dice que el 70% de las jóvenes canarias colabora en las tareas del hogar en mayor o menor medida. Sin embargo, cuando hablamos de chicos, este porcentaje baja hasta el 30%. O sea, estamos, digamos, replicando ese modelo que a veces criticamos todos, referido al reparto de las tareas del hogar. ¿Esto va cambiando pero no lo suficiente? ¿Qué opinión tienen al respecto? Yo creo que va cambiando, pero efectivamente no lo suficiente, porque de forma lamentable el modelo que ven en las familias estos jóvenes es el modelo anterior, el de que la mujer realmente recibe toda la carga de trabajo del hogar y el hombre sencillamente se sienta delante del televisor. De forma desafortunada, los jóvenes somos también el reflejo de todo lo que recibimos, de ese tipo de influencia, y esa influencia nos ha llegado de forma negativa. Yo creo que se está cambiando, yo creo que la nueva familia canaria, el nuevo joven que tiene hijos, inculca otro tipo de valores a sus hijos y por lo tanto las cifras creo que serán diametralmente diferentes dentro de 10, de 15 años, aunque el cambio todavía está por llegar, desafortunadamente para la mujer. Rubén, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que la participación masculina en las tareas del hogar del joven canario está creciendo. Lo que apunta mi compañero es una verdad. Nosotros cada vez nos modernizamos más. Las familias canarias, los jóvenes canarios, en este sentido creo que estamos ayudando mucho más.
Digamos que en comparación con datos de otros sitios, de otras comunidades autónomas, anda la cosa a la par, no es que seamos especialmente ni más ni menos colaboradores, me refiero a los chicos jóvenes, ¿no? Pero esa tendencia, dices tú, que se refuerza, ¿no? Que tú consideras, bajo tu punto de vista, que seguirá aumentando y que nos estamos adaptando, digamos, a la nueva situación. Sí, yo creo que sí. Lo tienes claro. Emilio, ustedes que, por ejemplo, también el tema de chicos, chicas y demás, lo han trabajado para unificar, digamos, porque bueno, la tradición de los scouts, de hecho, se llamaban antes Boy Scouts, Girl Scouts, aquellas cosas de antes. Todo eso ha cambiado y ha generado un nuevo espacio para los scouts. ¿Ustedes en su trabajo también le dedican tiempo, digamos, a este tipo de cuestiones para tratar de eliminar cierto sexismo que puede haber? Sí, es una de las cosas fundamentales que trabajamos y trabajamos en movimiento coeducativo. Se trabaja juntos aquí en España, por lo menos, lo que son chicos y chicas están mezclados en todo tipo de actividades. Y asumiendo todo tipo de roles, problema. ¿no? Supongo. Exactamente, o sea, y se les intenta que lo que ellos colaboran con nosotros sea también lo que ellos colaboren en casa y que hagan lo máximo posible en la familia, porque el scout, el primer deber que tiene es en su casa y de ahí lo propaga a toda la sociedad. Sí, hay gente que también decía que los scouts eran scouts de fin de semana y cuando llegaba el lunes volvían a casa y eran los mismos, si se me permite, cafres de siempre, ¿no? Lo que se intenta exactamente es que eso no ocurra y que no cambien el chip por estar este sábado en los scouts en la excursión y luego cuando llego a mi casa pues soy un desastre con todo. Se intenta que ellos lo generalicen a todos lados. Hay una cuestión que ya hemos apuntado inicialmente y que ahora sí me gustaría dedicarle un ratito respecto al empleo, porque al fin y al cabo las posibilidades y el futuro de esos jóvenes que están viviendo el presente de hoy, como decía antes Daniel, una de las cuestiones que más preocupan evidentemente es el empleo. ¿Está la juventud canaria cada vez más formada o más preparada para acceder a todo tipo de empleos o, como dicen algunos estudios, que evidentemente no son estudios que han sido testados, pero sí están ahí y se pueden consultar, que la juventud canaria, y estamos hablando de juventud que no siempre ha cubierto todos los ciclos de formación, aspira solamente a un tipo de trabajo? ¿Cómo ven eso? Sí que es verdad que a lo mejor venimos de unas generaciones de jóvenes, que a lo mejor son los que ahora mismo están precisamente entre los 30 y los 35, que vivieron una especie de boom universitario en el cual se inculcaba a todo el mundo que realmente para ser alguien en el mundo laboral había que pasar por la universidad y precisamente por eso tenemos una deficiencia de técnicos especializados en otro tipo de formación que realmente están mucho más demandados e incluso ganan mucho más dinero. Yo creo que todo se ha reconocido y el joven canario ahora cuando empieza a estudiar piensa en sus salidas laborales. O sea, ya tiene una especie de plan de vida en el cual él sabe que, o ella, que lo que estudia va a condicionar el futuro laboral que pueda tener o no. Y se informa muchísimo sobre qué estudios tienen salida, en líneas generales, de tipo profesional, universitario o de la índole que sea. Pero sí que es verdad que cuando llega el momento de encontrar un empleo, se encuentra con esa gran traba, que además yo creo que es generalizada, de que falta experiencia, de que siempre se solicita más. Parece que la formación es algo que es casi continuo. O sea, ahora, por ejemplo, en el caso de los universitarios, detrás de la universidad viene un máster y detrás del máster otro máster. Parece que sea una afán, sí, por seguir estudiando realmente toda la vida. Y lo que habría que buscar es otro tipo de formatos. Es verdad que el joven canario consigue empleo, porque al final hay empleo. Pero también es verdad que el empleo en muchos casos resulta precario por falta de consideración de los empresarios y de los empleadores y empleadoras que piensan que es mejor tener a alguien medio mal contratado y después contratar a otro que realmente mantener una contratación con alguien, formarlo a nivel empresarial, no que venga formado, y por lo tanto fidelizar a un trabajador, que también es algo muy importante para las empresas. A lo mejor también lo que hace falta es un poco cambiar el chip de la cultura de empresa que se tiene en Canarias. Y eso habría que hacerlo evidentemente desde las instituciones también. Sí, ¿no? desde las bases. Y cuando llegue el momento en que realmente los empresarios, sean los empresarios de la generación de jóvenes que está ahora, que piensa de manera diferente, piensa que realmente vale más la experiencia que esa formación que viene tras otra formación y tras otra formación y que al final no acaba supliendo lo importante que es tener experiencia en tu trabajo y saber cómo se efectúa con calidad. Rubén, apuntando a la misma dirección, hay gente que comenta que, bueno, mano de obra joven, mano de obra barata. ¿Eso es lo que se encuentran normalmente los jóvenes cuando salen al mercado laboral? Sí, creo que sí. Pero también creo que la población canaria, los jóvenes canarios,
cada vez son más exigentes consigo mismos, cada vez se forman más. ¿Pero por qué? Porque cuando llegas a pedir un trabajo, te van a pedir, como acaba de comentar mi compañero, idiomas, experiencia, formación, y si no lo tienes, no puedes acceder. Pero hay una gran bolsa, digamos, de población joven que además no ha completado, como decía yo antes, los ciclos de formación, por las razones que sean, que se ven abocados a ocupar puestos de trabajo que a lo mejor no serían los que cada uno desea en su vida, pero que por esa deficiencia de formación no les queda otro remedio, ¿no? Eso también se percibe como un cierto, si se me permite, conformismo laboral, ¿no? No, yo creo que no. ¿No La coincide? gente, vamos a ver, actualmente el mercado laboral canario está llegando a niveles de competitividad que están haciendo que los jóvenes cada vez se formen antes y que salgan antes al mercado de trabajo. Pero creo que no, que la gente está muy concienciada con el trabajo. Emilio, ¿qué opinión tienes tú sobre este tema? Yo creo que cada vez hay más formación, si bien en algunos casos puede haber hasta demasiada. Y la oferta a veces puede resultar hasta desconcertante para la persona que quiere estudiar y que dice, pues, ¿qué estudio? Y creo que hay un déficit en lo que a promoción de los módulos se refiere, la antigua FP. Se valora muy mal el que uno haga un módulo del grado medio o del grado superior y en cambio lo único que vale es tener un título universitario. Y parece que sin título universitario no haces nada. Cuando muchos datos afirman, como decía mi compañero, que los de los módulos salen muchas veces mejor preparados y cobrando incluso más. Yo les apunto los datos que tengo al respecto de la formación de los canarios en comparación con España en este caso y con Tenerife incluso. En Canarias se dice que el porcentaje de gente que está licenciada en la universidad está rondando el 4,7%. En Tenerife esa cifra aumenta, evidentemente también, porque hay un centro universitario en esta isla, hasta el 5,1% y la media española es del 6,3%. Ahí anda la cosa, no hay una gran diferencia, pero bueno, si está ahí, sí me quería apuntarla para que lo tengamos claro. Hemos hablado ya de formación, hemos hablado de desempleo, queremos también tocar el tema de la vivienda, porque sí, desde las instituciones se vende muchas veces el funcionamiento de cosas como la bolsa de vivienda joven, determinadas ayudas. ¿Es suficiente lo que se hace para que los jóvenes, por ejemplo, puedan marcharse de casa, que es una de las grandes acusaciones que soporta la población juvenil respecto a que se dice que no se quieren ir de casa? ¿Ustedes creen que es que no se quieren o es que no se pueden ir de casa? Vamos a ver, yo no sé cómo será cada uno, evidentemente habrá de los dos casos. Lo cierto es que la situación de la vivienda se ha convertido en algo muy complicado a causa de la especulación, la burbuja inmobiliaria, que ha afectado de forma directa a los jóvenes que ahora demandan emanciparse. Por eso a lo mejor lo van retrasando. También puede estar interrelacionado con lo que estábamos hablando antes, del intento de formarse más, de intentar tener un trabajo más estable, porque al principio estás en una especie de contratación tan precaria que no te arriesgas realmente a meterte en una hipoteca. Pero sí que es verdad que hay iniciativas como la Bolsa de Vivienda Joven que intentan tanto ayudar a fondo perdido, con ayudas a fondo perdido, sobre todo para el tema de trámites y este tipo de cuestiones, e incluso dando una hipoteca joven que es de las mejores del mercado, para que el joven realmente pierda ese miedo a adquirir una vivienda. ¿Qué ocurre en Canarias? Que estamos luchando siempre a contrarreloj con la nefasta subida de precios que ha hecho que una vivienda en 6, 8 o 10 años pase a valer el doble de lo que valía. Con lo cual, esa burbuja inmobiliaria, esa especulación, que además están haciendo, evidentemente clases con dinero, están afectando a los jóvenes que queremos comprar una vivienda y que vemos que de un año al otro, pues a que salta de precio, incluso en cuestión de meses. Parece que de forma afortunada se está ralentizando el crecimiento del precio de la vivienda y que puede llegar un momento en que esto se convierta en una balsa. Las ayudas, en todo caso, nunca son suficientes. Siempre tiene que haber más ayudas. Cada año se dota más dinero en el presupuesto de la comunidad autónoma y se hacen más esfuerzos porque haya tanto más ayudas económicas a fondo perdido para la adquisición de viviendas como para tener avales y seguros de responsabilidad civil para el caso de los contratos de alquiler, que también se facilitan a través de la Bolsa de Vivienda, para que los jóvenes puedan acceder también a un alquiler en condiciones dignas, en el cual los arrendadores pues tengan garantías de que van a recibir el dinero. Eso que siempre se las achaca a los jóvenes. No es que no me va a pagar, ¿no? Pues se garantiza desde el gobierno que van a recibir el dinero, pero las ayudas nunca son suficientes. Yo creo que en esto hay que trabajar más porque el baby boom del que hablábamos al principio
ha hecho que un montón de jóvenes salgan a la calle en un momento dado, además todos juntos, a buscar vivienda. Y eso hace subir el precio, además de la escalada de precios que ya vivimos, que es mera especulación. ¿Coincides, Rubén, en que la vivienda es una preocupación de nuestros jóvenes? Sí, de hecho cada vez es más difícil comprar una vivienda. Los requisitos cada vez son más cuantiosos. Si tiras hacia el centro, muy caro. Si vas a la costa, es muy caro. Si tiras por el interior o quisieras adquirir una vivienda en el interior, más o menos podrías hacerlo, pero de todas formas los tipos de interés cada vez suben más. Es cierto, como apuntó mi compañero, que se está ralentizando ese proceso, pero creo que sí, que está muy complicado y que la cuestión, sobre todo en Canarias, habría que tratarla como tema aparte. Esta cuestión que también es una pregunta que le quiero lanzar a los tres y que evidentemente cada uno tendrá su opinión personal, pero siempre intento apelar a que lo veamos con una perspectiva más general. ¿Cómo viven los jóvenes canarios su sexualidad? Porque es otro de los grandes intereses, evidentemente, de la gente joven. ¿Cómo viven los jóvenes canarios la sexualidad? ¿Como algo normal, sin los tabúes del pasado? ¿Cómo lo ven? Daniel, si quieres empezar tú mismo. Quizás libremente, porque sí que desde ese punto de vista se puede decir que los jóvenes actualmente viven de forma mucho más libre la sexualidad. No hay tantos tabúes, no hay tantos problemas. A lo mejor se ha perdido ese tipo de reglas socialmente escritas que había antes, que decían que todo estaba prohibido. Esos noviazgos de 7 años, ese tipo de cosas ya no existen sin haberse dado un beso. Evidentemente eso forma parte del pasado, pero sí que es verdad que siguen existiendo problemas con respecto a la información sexual que reciben los jóvenes. En este caso puedo hablar desde el punto de vista de la Administración. El teléfono de información sexual de la Dirección General de Juventud sigue recibiendo llamadas sobre cuestiones asombrosas porque sigue faltando información sexual, sobre todo de los padres a los hijos. Sigue faltando ese hilo conductor porque hay padres que todavía recibieron cierto tipo de educación que él vetaba el hablar de este tipo de temas y lo han trasladado así. Afortunadamente son cada vez menos las familias y si bien los jóvenes canarios vivimos nuestra sexualidad libremente, de forma afortunada, es verdad que sigue faltando información y yo creo que en concreto dentro de la familia, una cosa de forma más abierta, porque la desinformación, es decir, la que llega a través de medios de comunicación, películas, cierto tipo de cuestiones que no son informativas, que realmente no trabajan el tema, sí que les llega, pero claro, eso desinforma más que informa. Rubén, como miembro del colectivo Algarabía, también me gustaría saber tu opinión al respecto, evidentemente. Desde el punto de vista de mi colectivo, creemos que todavía siguen existiendo tabúes con la juventud. La juventud parece que tiene unas ideas muy modernistas, muy progresistas, pero después nos encontramos con que todavía hay comportamientos que no demuestran eso. Todavía hay hipocresía. La gente parece que están de acuerdo con nosotros, que como está mi compañero hay libertad, quizás para los heterosexuales, pero para el resto de orientaciones sexuales, gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, todavía son bastante las trabas y Tenerife está denotando mucha hipocresía. Respecto a eso. Y Emilio, desde tu punto de vista como monitor y además como persona que seguramente se encuentra también con la necesidad de a veces ocupar ese puesto o ese sitio que no han desarrollado algunos padres, ¿cómo lo ves? Nosotros intentamos educarles una educación sexual sana, que ellos conozcan, sobre todo quitar las falsas creencias y mitos que hay sobre algunas cosas y que no se confíen en aspectos como las enfermedades de transmisión sexual. Si bien cada vez hay más información, muchas veces no saben cómo acceder a ella o tienen miedo de preguntarlo, de plantearlo y nosotros estamos para ayudarles, para inculcárselos y que ellos un poco puedan vivir su sexualidad de forma plena. Estamos ya casi al final de nuestro programa y sí me gustaría preguntarles, y necesitaría una respuesta, no telegráfica, pero casi, sobre cómo se informan y cómo se comunican entre sí los jóvenes, porque si de algo también se caracteriza a nuestros jóvenes de hoy en día es de un uso de las tecnologías que hasta ahora había sido prácticamente desconocido. Hablo de SMS a través de móviles, hablo de Internet. Bajo su punto de vista, ¿estos son los canales de comunicación de los nuevos jóvenes? Sí, además de la comunicación ordinaria, la que pueden tener en cualquier otro lugar. Es verdad que los propios compañeros de clase se comunican mediante móvil, SMS y Messenger. El adorado Messenger yo creo que es el sistema que centra la comunicación actual. Rubén, ¿qué piensas al respecto? Pienso lo mismo. Coincides en que esos son los 3 canales por los que más se comunican los jóvenes entre sí, ¿no? Sí, sobre todo Internet. Internet, el chateo
tiran mucho para los jóvenes canarios. Y Emilio, la última cuestión referida a esto, ¿eso puede hacer que los jóvenes sean en ocasiones más impersonales o no? Este hecho de a lo mejor depender tanto de las tecnologías y abandonar un poquito, como toda la sociedad, el contacto personal. Yo creo que no, que seguirá siendo imprescindible el contacto del cara a cara y el estar uno frente al otro. Si bien las nuevas tecnologías nos favorecen y son muy útiles en cierto sentido para muchas de las cosas, pero el contacto yo creo que sigue siendo imprescindible y para ello, y para todos nosotros sigue siendo algo fundamental. Pues muy bien, hasta aquí llega nuestro tiempo. A nosotros no nos queda nada más que despedirnos, darle las gracias a nuestros invitados y esperar que la semana que viene estén ahí al otro lado de la pantalla en un día en el que trataremos de traerle otros temas que pueden ser de su interés. Muchas gracias y buenas noches.